Amigos, anteriormente les conté algunas historias y relatos sobre la Revolución Mexicana, hechos que acontecieron en mi tierra natal. Hoy quiero contarles otras historias que contaban en mi familia sobre la Guerra Cristera. Relatos e historias que se cuentan de generación en generación. En la década de los 90, exactamente a finales de 1994, mi padre y yo nos disponíamos a viajar de Colotlán a Guadalajara. Yo iba muy contento, estaba ansioso por conocer esa ciudad. El viaje duraría bastantes horas. Esperábamos el camión en la terminal de mi pueblo. Recuerdo que ese día entregaba la presidencia del país un señor pelón que era el presidente, un tal Carlos Salinas de Gortari. Aunque yo en esos años tenía 13 años, entendía muy poco de esas cosas de la política, pero bien me acuerdo que el nuevo presidente sería otro señor de lentes, un tal Ernesto Zedillo. Ese día era bastante caluroso, no había asientos disponibles para hacer más cómoda la espera. Mientras esperábamos de pie, le dije a mi padre: «Papá, mientras llegue el camión, cuéntame otra de esas historias de las que contaban mis abuelos». Mi padre, sin responder, dirigió la mirada al reloj de la parroquia de San Luis. Faltaban solo 5 minutos para las 11 de la mañana. En eso, que llega un enorme camión de color rojo que decía Rojo de los Altos de Jalisco. Apresuradamente nos formamos en una pequeña fila para abordarlo. En la parte de enfrente del camión se anunciaban varios destinos, el nombre de varios pueblos: Tlaltenango, Tepechitlán, El Teúl, y con letras más grandes y con mayúsculas decía Guadalajara. Cuando llegó nuestro turno de abordar, el chofer checó nuestros boletos y nos señaló 2 asientos. Nos sentamos y esperamos que el chofer arrancara. Por la ventanilla nuevamente mi padre dirigió la mirada hacia el enorme reloj del templo principal de Colotlán. Marcaba las 11 en punto. Yo me quedé pensando en lo lento que caminaba ese reloj. Parecía que había pasado muchísimo tiempo, y habían pasado solo 5 minutos. Mi padre, al verme desesperado, me dio una palmada en la cabeza en señal de que tuviera paciencia. De pronto el camión comenzó a caminar en reversa. Mi ánimo cambió y sonreí. Era la señal que ya íbamos rumbo a Guadalajara. «Vámonos a la Perla Tapatía», pensé. Había oído en una canción que así le decían a la ciudad de Guadalajara. El pesado vehículo comenzó a avanzar hacia adelante. Miré que la parroquia se iba alejando poco a poco con su torre inconclusa. Apenas el camión llevaba unos 10 minutos de camino cuando me dijo mi padre: «¿Qué historia quieres que te cuente hoy?». Sonriendo, me quedé pensando unos instantes. Recordé que mi padre se sabía muchas historias de todos los temas por contar, desde pequeños relatos de tesoros, historias de bandidos, revolucionarios y hasta capítulos de la Biblia, como la de Caín y Abel, que mató a su hermano con una quijada de burro. Cuando me contó esa historia yo era muy pequeño. Por mucho tiempo estuve imaginando cómo le había hecho Caín para cargar al burro y golpear a Abel. Hasta muchos años después comprendí que lo había golpeado con una quijada de burro, pero en realidad era solo el hueso del animal muerto. Ahora me acuerdo y río a carcajadas de la anécdota. «Oye, ¿qué pasa? Pues si quieres que te cuente o no», interrumpió mis pensamientos mi padre. Sí, claro que sí, cuéntame. «Te contaré una historia más sobre los cristeros. Como te lo he dicho en historias anteriores que contaban tus abuelos Nacho y José Guadalupe, la Guerra Cristera fue un conflicto provocado por la Ley Calles del presidente de México, Plutalco Elías Calles, que gobernó allá por los años 20. Esta ley limitaba y controlaba el culto religioso, por lo cual provocó entre los católicos muchas inconformidades. Se comenzaron a cerrar iglesias y a perseguir a los sacerdotes. Las misas se tuvieron que celebrar a escondidas. Los primeros enfrentamientos fueron aquí muy cerca de nuestro pueblo, en Huejuquilla el Alto, pueblo que perteneció muchos años atrás al cantón de Colotlán. De ahí para adelante los enfrentamientos entre cristeros y federales se fueron dando entre los pueblos. Los cristeros en el norte de Jalisco, al mando de Pedro Quintanar, se levantaron en armas, atacaron y saquearon las oficinas de correos y de gobierno de Huejuquilla, Valparaíso, Montescobedo y Colotlán.
En San Julián, en los Altos de Jalisco, a principios de 1927, de manera oficial hubo el primer levantamiento armado entre los inconformes. Al principio eran unos cuantos cristeros, pero a medida que fueron pasando los días, se unieron Ayo el Chico. Victoriano Ramírez el 14 levantó la zona de Santa María y se fue a pelear a San Julián para unirse con Miguel Hernández. Con la gente que traían se fueron sobre Arandas, donde Espiridión Ascencio ya se había levantado. Por el rumbo de Tepatitlán andaban los sacerdotes Reyes Vega y Aristeo Pedraza, con un pequeño ejército. Nicho Hernández se fue sobre Atotonilco, y lo tomó sin disparar una sola bala, porque la gente lo recibió con gusto. Jalisco sería el estado que presentaría más gente armada con 10,000 combatientes, solo por debajo de Michoacán con 12,000. Hubo un sentimiento de valor y de fe nunca antes visto, para luchar por la patria y la libertad. Todos creían que el escapulario que portaban los defendería de las balas, y así, con su calzón y su camisa blanca de manta, se lanzaron a la lucha. Sus armas eran sus instrumentos de labranza. Silvano González Barba, por esos días gobernador interino de Jalisco, informó al presidente Elías Calles que era cuestión de días para acabar con el ejército rebelde. Pero Calles, muy astuto, no confiando en mandó al general Joaquín Amaro, que era subsecretario de guerra, para que acabara de una vez por todas con los cristeros. Llegó a Jalisco el general Amaro con 10,000 federales, y se acuartelaron en Ocotlán. No sé la verdad si la gente realmente sabía lo que era la guerra, porque en varias ocasiones cuando llegaron las fuerzas del gobierno a varios pueblos, los pequeños ejércitos de cristeros salieron huyendo a los primeros balazos, provocando así crueles matanzas. Llegaron los federales a los pueblos y profanaron templos, destruyeron altares y en modo de burla fusilaron imágenes de santos y de vírgenes. Las hostias consagradas se las daban a comer a sus caballos y mulas. Joaquín Amaro fue un excelente estratega de guerra en favor de los callistas. Tenía bastante experiencia militar, había participado en la Revolución Mexicana a favor de Venustiano Carranza y había peleado contra los villistas. En la cristiada sería pieza clave contra los cristeros. Oye, papá, lo interrumpí en su relato. Tengo una duda. ¿Ese tal Joaquín Amaro es el mismo por el cual al pueblo del Plateado que está cerca del rancho le pusieron de nombre Joaquín Amaro? Sí, efectivamente así fue. Joaquín Amaro era de origen zacatecano, al igual que otros generales como Enrique Estrada, Jesús González Ortega, Genaro Codina, Francisco R. Munguía, que también llevan sus nombres municipios de Zacatecas. Pero volvamos a nuestra historia de hoy, sobre los cristeros. Pon mucha atención y no me interrumpas. Contaban tus abuelos que la situación en todo Jalisco y sus alrededores se puso color hormiga. Muchas personas fueron obligadas a abandonar sus tierras, sus casas y su ganado. Fueron tiempos muy difíciles. Lo peor que ocurrió fue que hasta la comida escaseó, porque no hubo nadie quien sembrara ni levantara cosecha. Los cristeros y federales llegaban a los ranchos, saqueaban y robaban todo lo de valor, y si encontraban gente todavía, la mataban, que por desobediente decían. Las mujeres eran abusadas y luego se las llevaban para que los atendieran y les dieran de comer. Era una cosa espantosa. A veces algunas mujeres lograban esconderse en pozos secos, sótanos, tapancos o entre los cerros y en las cuevas. Entre la trifulca no se sabía si eran cristeros o federales, pero de cualquier forma cuando llegaban a los ranchos algún grupo de armados había que correr y esconderse, porque de los dos lados había muchos sin ideales de lucha y cometían toda clase de injusticias. Muchas familias se perdieron y nunca se les volvió a saber de ellas. Era muy triste ver a tanta gente desplazada por la guerra, arreados por los federales como vacas, solo por encontrarles algún escapulario o medallita de la Virgen, encerrados en sus propias bodegas o casas y amenazados con ser fusilados. Y para acabarla de molar, hubo hasta un brote de viruela. Los asesinatos de sacerdotes y católicos se multiplicaron por todas partes. En Colotlán fueron torturados y fusilados varios de ellos. El movimiento cristero se intensificó tanto que la rebelión se extendió a otros estados como Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Puebla y Veracruz. La primera batalla importante, que fue en San Julián, terminó en victoria para los cristeros.
Los federales salieron huyendo, quien terminaron con 200 bajas. Fueron atacados a 2 fuegos por hombres de Miguel Hernández y emboscados por el ejército de Victoriano Ramírez el 14. Esta lucha fue un fuerte mensaje para el presidente Calles, quien se había referido a Jalisco como que era el gallinero de la República. Pero ahora te hablaré de un personaje cristero que fue muy famoso en Guadalajara, allá para donde vamos. Bueno, hijo, pues también en Guadalajara hubo catorrazos. Anacleto González Flores, un laico católico, fue fiel colaborador en actividades religiosas del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. Participó y ayudó con estrategias a grupos de cristeros, pero fue descubierto y apresado y torturado hasta la muerte por los federales. Junto con sus compañeros, Anacleto había nacido en Tepatitlán. Desde muy chico sus padres le inculcaron la religión. Había estudiado en el seminario de San Juan de los Lagos. Años más tarde se fue a vivir a Guadalajara, donde en esos mismos tiempos fue atacada la ciudad por tropas del general Álvaro Obregón. Muchos edificios eclesiásticos, la catedral, el seminario conciliar, el hospital de San Martín fueron expropiados por los carrancistas. Los ataques cometidos a las iglesias irritaron a la mayoría de la población al grado de inclinar la simpatía de sus habitantes a favor de los partidarios del guerrillero Francisco Villa. En espera de mejores tiempos, Anacleto dejó la ciudad y se trasladó al municipio de Concepción de Buenos Aires, donde tenía un hermano que le brindó refugio. Aquí se ocupó de la catequesis infantil y trabajó en la tienda de comestibles de su hermano. 5 meses después, pasaron por Concepción las tropas villistas que iban con rumbo a Guadalajara con intenciones de tomar la ciudad. Anacleto decide enlistarse en las tropas rebeldes y pretende regresar a Guadalajara, pero en Poncitlán fueron atacados sus jefes y fueron pasados por las armas. Cuentan que Anacleto escapó de la muerte gracias a que se encontraba impartiendo una plática de catecismo a un grupo de niños del pueblo. Su arriesgada aventura como villista lo desilusionó y regresó a Guadalajara por su cuenta. Por muchos años estuvo participando en muchas actividades religiosas hasta que el presidente Plutarco Elías Calles comenzó a perseguir a los religiosos católicos. Estuvo fuertemente activo en una asociación de resistencia católica. Organizó a un grupo de docenas de mujeres que por mucho tiempo estuvieron vistiendo de negro en señal de luto y en señal de protesta pacífica contra el gobierno de Calles y por las acciones en contra de la iglesia. Sin planearlo, estos actos tuvieron tanta popularidad y tuvieron alta influencia en la opinión pública nacional, y hacían ver mal al gobierno callista. La situación se puso bastante tensa. Los federales tenían la orden de aprender a Anacleto González Flores y a todos sus implicados. Por varias semanas la familia Vargas González mantuvieron escondido a Anacleto en su casa en calle Mezquitán, número 405 de Guadalajara. Tras cuidadosas pesquisas, los agentes del gobierno supieron de su paradero y planearon aprender de un solo acto a los católicos escondidos. La finca fue rodeada en todas sus entradas y fue imposible escapar. Una vez aprendidos los perseguidos, se les condujo a una muerte espantosa, donde fueron torturados de las peores formas posibles. Pero ahí no paró la cosa. Por varios tiempos siguieron las persecuciones en Guadalajara de varias familias católicas. A muchos no se les encontró delito alguno, solo fueron culpados por tener en sus viviendas artículos religiosos. El caos de la guerra continuó. A pocos días de la muerte de Anacleto, se corrió el rumor de que el padre José Reyes Vega, al que apodaban el Pancho Villa con sotana, decidido a vengarlo, mandó atacar un tren cerca de la barca. Los cristeros pusieron troncos en las vías, descarrilaron el tren y luego lo atacaron. Murieron en el ataque 52 soldados que lo custodiaban y 30 pasajeros. La verdad fue que en ese tren los soldados llevaban 120 costales con 1,000 pesos de plata cada uno y un baúl lleno de monedas de oro. En el ataque incendiaron varios vagones del tren, varios pasajeros murieron quemados. El general Carrillo, jefe del Estado Mayor de Joaquín Amaro, que se encontraba en Yurécuaro, salió a dar auxilio, pero cuando llegó al lugar solo encontró una gran barbarie cometida por los cristeros. Varios vagones quemados, los soldados y pasajeros todos muertos. Desde ese acontecimiento,
Al padre Reyes Vega se le empezó a ver como un hombre cruel y malvado. Pero por otro lado, los federales tampoco eran blancas palomitas. Allá por Colima y por el sur de Jalisco, a sus prisioneros los hacían comer estiércol y los bañaban en lodo podrido. Les robaban el ganado para embarcarlo en los ferrocarriles. Cuando tenían en su poder algún alzado adinerado, le exigían dinero, con lo que, según la obra pacificadora con la que según operaba, quedaba reducida a simple negocio que no se podía acabar. Hubo incendios en ranchos, saqueos, las brutalidades cometidas por los oficiales del gobierno, no me atrevo a contártelas. Eres muy chico. Pero de lo que sí se supo, y contaban varios de tus abuelos, era que el famoso periódico El Universal publicó un artículo con una foto donde aparecían varios campesinos colgados de los árboles. El gobierno callista se quejó de que estaban haciendo propaganda a favor de los cristeros e impuso la censura. Bueno, toca el turno de hablarte del padre Pro, mártir católico. ¿Y ese qué hizo?, pregunté emocionado. Pues ahora lo vas a ver. Pon mucha atención y no te distraigas. En esos años se acercaban las elecciones y el general Álvaro Obregón quería volver al poder. Tuvo varias reuniones con altos funcionarios de la iglesia a quienes pretendía convencer para que apoyaran la ley de que ya no hubiera cultos religiosos, pues decía que finalmente el pueblo se acostumbraría. Hubo varios atentados para acabar con la vida de Obregón, pues los católicos veían en él a un fuerte enemigo que al ser presidente continuaría con las políticas contra la iglesia. Aunque 2 de los atentados fueron fallidos, el primero en la estación de ferrocarril de Huatanabampo, Sonora, y el segundo en Chapultepec, cuando desde un auto fue arrojada una bomba al vehículo de Álvaro Obregón. Los acompañantes abrieron fuego y antes de dar la vuelta en avenida Chapultepec e Insurgentes, una bala dio en la cabeza del chofer de los agresores, con lo que el auto derrapó y chocó. Todos salieron huyendo, abandonando al herido. En la persecución, otro hombre fue aprehendido porque le vieron que traía manchas de sangre. En el interrogatorio de la policía, dieron información para la captura del ingeniero Luis Segura Vilchis y los hermanos Humberto y Miguel Ángel Pro Juárez, este último sacerdote jesuita. Sin derecho a juicio alguno, se les condenó a la pena capital. Luis Segura Vilchis confesó ser el autor intelectual. De acuerdo a las versiones de los católicos de la época, pretendía salvar a los hermanos Pro Juárez, pues en el juicio mencionó varias veces que no tenía nada que ver con el atentado. La declaración no fue tomada en cuenta, porque la orden era ejecutar a los prisioneros lo más pronto posible para sentar un precedente de mano dura contra los opositores del gobierno. Le preguntaron a Segura Vilchis por qué intentó matar a Obregón y la respuesta fue: traté de acabar con su vida porque es un hipócrita, perseguidor de mi fe, un asesino de católicos, un traidor a la patria a quien intenta destruir en beneficio de los Estados Unidos. Si 20 vidas tuviera Obregón, 20 le quitaría para salvar al catolicismo y a la patria de tan ominosa tiranía. Mi padre continuó con el relato. Mencionó algunos lugares y fechas, que ya ni siquiera recuerdo, pero continuó. Ese día que acabaron con la vida del padre Pro y sus acompañantes, se invitó a la prensa a participar en la ejecución de los detenidos y en uno de los primeros intentos modernos de utilizar imágenes de los medios para manipular la opinión pública con fines antirreligiosos. El sacerdote jesuita Agustín Pro Juárez y su hermano Humberto fueron fusilados junto con los civiles Juan Tirado y Luis Segura Vilchis, acusados de haber estado implicados en el atentado dinamitero contra Álvaro Obregón. El padre Pro pidió orar antes de su ejecución. Enfrentó el pelotón de fusilamiento, abrió los brazos en forma de cruz y luego de las descargas recibió el tiro de gracia. Yo estaba boca abierta después de escuchar este relato. El camión seguía su marcha hacia Guadalajara. Entonces pregunté: Papá, ¿pero qué no se supone que los buenos siempre tienen que ganar? Eso solo pasa en las películas. En la vida real es distinto. En una guerra no hay buenos ni malos.
cada cual pelea por sus intereses. Pienso yo que en estas situaciones todos somos perdedores. Algunos pierden la vida, otros pierden a su familia y lo peor, la mayoría pierde su conciencia y hasta su libertad. Ya nunca vuelven a ser iguales. Oye, papá, pero cuéntame más. Después de que fusilaron a los involucrados en el atentado de ese señor Obregón, ¿qué pasó? Bueno, pues la tercera fue la vencida. Finalmente, tiempo después, sí lograron acabar con la vida del candidato a la presidencia, Álvaro Obregón. Ah, caray. ¿Y cómo pasó tal cosa? Álvaro Obregón tenía muchos enemigos del pasado y del presente. Años atrás había peleado contra la presidencia de Victoriano Huerta y luchó a favor del constitucionalismo de Venustiano Carranza, derrotando en la batalla de Celaya a las fuerzas de Francisco Villa. En 1919 traicionó a Carranza para poder conseguir el poder. Sin embargo, había ganado nuevamente las elecciones en 1928, pero fue asesinado por un partidario de la Guerra Cristera de nombre José de León Toral. Este se las había ingeniado para hacerse pasar por un caricaturista de un periódico. Sin levantar sospechas, entró al restaurante Bonilla en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México, donde se llevaba a cabo una comida para festejar el triunfo de las elecciones presidenciales del candidato. Obregón se encontraba acompañado de diputados de Guanajuato y toda su comitiva. Toral, después de saludar y tomarse fotos con todos, al punto de las 2:20 de la tarde del 17 de julio de 1928, dibujó al candidato electo y se acercó para enseñarle el dibujo. Mientras que Obregón observaba el papel, Toral sacó un arma que traía debajo del saco y le disparó 6 tiros, acabando con su vida. Se hizo un tremendo alboroto. Todos se lanzaron sobre el asesino y lo cogieron de las manos, tratando de evitar que siguiera disparando. Voluntariamente y sin poner resistencia se dejó aprender. A José de León Toral también se le condenó a la pena capital. Para que te des una idea, esto sucedió cuando tu abuelo Nacho tenía como 20 años. Él contaba que fue un escándalo nacional. Durante el juicio hubo muchos involucrados, exculpados, alegatos, amparos y testigos. José de León Toral, un potosino que profesaba la religión católica, se declaró culpable y confesó que asesinó a Obregón por un mandato divino por ser enemigo de la fe católica y que así cumplió con su deber. Días después se cumplió con su ejecución. Pero la cosa no acabaría ahí. Después del asesinato de Obregón, la guerra cristera siguió su curso. Los rebeldes cristeros se habían extendido por todo el país, pero donde hubo más enfrentamientos fue aquí en Jalisco. Hubo un registro de hasta 100 combates por mes. Los federales cada día que pasaba veían sus esperanzas frustradas de acabar con el movimiento cristero. Muchas personas no lo saben, pero durante la cristiada, muchos jaliscienses se fueron desplazados por la guerra, se fueron y se refugiaron en Mexicali, Tijuana y Los Ángeles. En ese tiempo fue cuando California se llenó de mexicanos. Durante los 3 años de la cristiada, de 1926 a 1929, murieron oficialmente más de 90,000 personas, aunque algunos historiadores aseguran que esa cantidad se queda bastante corta, porque en la realidad fueron más de 250,000, una cifra verdaderamente escandalosa. Uy, qué mal, qué triste. Me lamenté sorprendido. Oye, papá, ¿y qué pasó con ese señor 14, ese que se llamaba Victoriano? Pregunté. Bueno, Victoriano Ramírez, de apodo el 14, siguió peleando después de la batalla de San Julián. Victoriano Ramírez había nacido en San Miguel, en una familia de humildes campesinos. Como muchos niños de la época de los Altos, no fue a la escuela, no aprendió a leer ni a escribir. A los 20 años probó suerte en los Estados Unidos para ganar dinero. Después de año y medio, regresó. Estuvo recluido en la cárcel de San Miguel el Alto, donde estaba esperando una instrucción de un proceso por un homicidio que cometió en una riña. Se cuenta que logró fugarse de su encierro. Salió un destacamento de 14 hombres armados a buscarlo por el cerro. Obligado a combatir con sus perseguidores, el prófugo se hizo fuerte entre los riscos de una quebrada
y tras un largo tiroteo acabó con todos sus adversarios. Cuando estuvo seguro de su victoria, salió al campo y recogió las armas de sus víctimas y a través de un mensajero se las envió al jefe de armas de San Miguel, junto con un recado donde le recomendaba que no le enviase a buscar con tan poca gente. Esta versión que se contaba decía que por eso la apodaron el 14, por los 14 hombres con quien se enfrentó, aunque había otra versión que se decía que cuando tenía solo 2 años, escuchó al patrón de la hacienda donde trabajaba su padre contar sus caballos. 12, 13, 14. Son 14. El mocoso repitió, 14. Ja, 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 ja. Rieron todos a carcajadas. El niño, viendo el furor que causó su gracia, volvió a repetir, 14. Victoriano Ramírez el 14 fue un hombre valiente, bragado y enamorado. De sus acciones como cristero se contaban maravillas. Entre los callistas cundía el pánico cuando se oía «Viva el 14», porque tenía fama de magnífica puntería. Lastimosamente fue fusilado por sus propios compañeros. Las dificultades que surgieron entre el 14 y sus compañeros se iniciaron, según parece, con las reformas de la organización que el general Enrique Gorostieta Velarde juzgó necesario establecer entre los grupos cristeros. El 14, quizá, sintiéndose menoscabada su autoridad, puso una serie de obstáculos a la nueva organización propuesta. En vista de su actitud, fue relevado de su cargo y se le prohibió rodearse de hombres armados. El 14 no acató las órdenes, y como la gente de San Miguel lo quería bien, aumentó su escolta. El padre Pedraza lo invitó a concentrarse en la lucha cristera, pero Victoriano se negó. El propio Aristeo Pedraza y 300 hombres fueron en su búsqueda. Para entonces el 14 se había hecho fuerte en la cumbre del Carretero, junto con 100 hombres. Finalmente fue sometido y en su juicio se le acusó de traición a la causa y de robo de fondos. Por esas acusaciones el padre Pedraza ordenó su ejecución. Victoriano se atrincheró en su celda, atrancando la puerta por dentro. Tuvieron que derribarla con un ariete. Cuando la puerta cayó, el 14 saltó con la intención de arrebatar un rifle al hombre más cercano. Sin embargo, fue herido de muerte con un balazo en el corazón. Tirado en el piso ya sin vida, quedó Victoriano Ramírez, baleado por sus propios compañeros de lucha. Sus restos descansan en unas catacumbas debajo del templo guadalupano de San Miguel el Alto. A su muerte, el general de los federales, Saturnino Cedillo, declaró: «Ya mataron al 14, sus propios compañeros pendejos, no saben lo que hicieron. Ya le cortaron la cabeza a la víbora, la cola me la dejan a mí». Por mucho tiempo entre los cristeros lamentaron su muerte. Era un excelente tirador, un estratega de lucha inmejorable, un hombre que les ayudó a ganar muchas batallas. Oye, papá, ¿entonces ahí acabó todo?, pregunté intrigado. No, nada de eso. Pon atención. Los cristeros estuvieron a punto de ganar la guerra y pusieron en jaque al gobierno de Plutalco Elías Calles, pero como decían muchos católicos de ese tiempo, los grandes funcionarios y obispos de la iglesia llegaron a un acuerdo con el gobierno. Se volverían a abrir los templos, los sacerdotes nuevamente podrían oficiar las misas y todo volvería a la normalidad. Aunque ese acuerdo, que se hizo en lo oscurito como se decía, no les gustó para nada a los cristeros. No se les tomó en cuenta, se sintieron traicionados. Ellos lo que querían era derrocar al gobierno y con esos acuerdos todo quedaba como si nada. Ellos que tanto habían peleado volverían a sus tierras con las manos vacías. Muchos perdieron sus tierras y al volver eran otros los que las ocupaban. El gobierno quería que los cristeros entregaran las armas y se les entregaría un salvoconducto con el cual serían indultados. Se les entregarían 10 pesos y a cambio entregarían su pistola y su rifle. También su caballo. El gobierno regalaba una amnistía y los campesinos cristeros y católicos quedaban igual o peor que antes del conflicto. De 50,000 combatientes, solo 14,000 entregaron sus armas. Después de los acuerdos y terminada la guerra, los federales les cazaban en los ranchos por venganzas personales. El odio entre agraristas y cristeros era muy grande.
porque en pleno conflicto el gobierno reclutó a gradistas de San Luis Potosí y de Guanajuato para combatir a los cristeros, una lucha verdaderamente fratricida del mismo pueblo contra pueblo, algo parecido a la historia de Caín y Abel. Nada volvería a ser igual. Un odio callado convertido en dolor se anidó en el corazón de las viudas, los huérfanos, madres sin hijos, campesinos que dejaron el asadón por la carabina, lo perdieron todo. Las tierras devastadas son ajenas. El gobierno decidió darlas a otros que no podrán amarlas como aquellos que las heredaron por varias generaciones. El caos de la cristiada fue desastroso, en todas sus formas para el país. Juan Rulfo, famoso escritor mexicano, en los 60 decía: de mi pueblo San Gabriel, en el sur de Jalisco, salieron más de 600 hombres para combatir, de los cuales solo regresaron poco más de 100. Antes de la guerra, mi pueblo era un lugar próspero de mucho comercio. Después de la guerra, casi quedó abandonado. Nunca se volvió a recuperar. Habían pasado 2 horas después de que salimos de Colotlán. Mi padre concluía con la historia sobre los cristeros. Íbamos pasando por la cabecera municipal del Teúl de González Ortega. Yo ya no pregunté ni dije nada, solo me quedé callado, pensando en todo lo que tuvo que pasar, todas esas personas que vivieron en esa época. El camión rojo continuaba con rumbo hacia Guadalajara. Pasamos por varios pueblos que pertenecían a Zacatecas. Ya después entramos nuevamente a Jalisco. Pude conocer las enormes barrancas de San Cristóbal. Eran unos paisajes espectaculares. Por un momento sentí miedo al ver por la ventanilla los enormes barrancos que se veían. Ya de rato llegamos a Zapopan. Mi padre me contó otras vivencias de cuando yo nací en esta ciudad en 1981. Me contó que cuando yo iba a nacer, se hospedaron él y mi madre en Zapopan en casa de mi tía Chilo, una de las muchas hermanas de mi madre, que aún vive en esa misma casa. Me contó también que en ese tiempo la ciudad era mucho más pequeña, ni siquiera Zapopan y Guadalajara estaban pegadas. Ahora es una enorme ciudad. El camión por fin llegaba a Guadalajara. Nuestro viaje en esta ciudad duró 4 días. Nunca olvidaré esa experiencia. Mi prima Imelda y su esposo Víctor, con quien estuvimos hospedados en su casa 2 días, nos llevaron a conocer el zoológico y todo el centro histórico de Guadalajara. Recuerdo que mi prima vivía en la colonia Rancho Nuevo. Uno podía ir caminando hasta donde estaba el Estadio Jalisco y también caminando hasta donde estaba el zoológico. Recuerdo que frente a la catedral había un señor que pedía dinero. Decía que su abuelita había fallecido. Había otro que según estaba en una manifestación contra el presidente que estaba por entregar la presidencia, el pelón Salinas de Gortari. Decía que había que enjuiciarlo por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tenía un ataúd hecho con cartón con la frase: "Aquí yace la democracia". Mi padre, que es una persona de las de antes, criado a la antigua y que sí cree en la honestidad de las personas, sacó una moneda de 10 pesos y se la entregó. Tomen en cuenta que era 1994 y con 10 pesos fácil se compraban unas 10 Coca-Colas. Ya ahora estamos en el 2023. Han pasado 27 años de nuestro viaje a Guadalajara. Para la fecha que publico este video, he recorrido gran parte de Jalisco investigando sobre la guerra cristera y escuchando historias de las personas locales. He investigado y leído varios libros. En Michoacán, en un pueblo llamado Zaguayo, visité la tumba de un niño de 14 años que fue víctima del Ejército Federal. Su nombre era José Sánchez del Río. Lo llaman el niño Joselito o el niño mártir cristero, el cual se venera en el templo principal. En San Julián se encuentra el Museo de los Cristeros, donde exhiben varios objetos de la época. Recién apenas conocí. En San Miguel visité la tumba de Victoriano Ramírez el 14. Recorrí Arandas, Atotonilco y Tepatitlán, donde fueron las primeras batallas. Cerca de mi tierra en Tlaltenango, Zacatecas, recientemente construyeron en lo mero alto del cerro el lugar para conmemorar a los sacerdotes mártires cristeros, le llaman el Cerro de los Cristeros. En Guadalajara llevan 2 décadas construyendo lo que será el Santuario de los Mártires de Cristo Rey.
Este lugar será el recinto más grande de Latinoamérica, ya que se construye en un terreno de 18 hectáreas. En mis travesías por Jalisco y otros lugares de México, me han contado muchos relatos e historias sobre tesoros de los cristeros. Dicen que en varios cerros y cuevas de Jalisco se esconden grandes riquezas, riquezas escondidas desde esa época, aunque recomiendan que no debe uno ser ambicioso. Esos tesoros son riquezas malditas. Si alguno se atreve a ir a buscarlos, le suceden cosas extrañas, quedan enfermos y aunque encuentren algunas monedas, se dice que no podrán disfrutarlas. La persona se vuelve enferma de ambición, nunca vuelve a confiar en nadie ni vuelve a dormir bien. Siempre tiene pesadillas y sufre de persecución. Mi padre se sabía muchas historias sobre todo esto que les cuento. Muchas me las llegó a contar con todo lujo de detalles, aunque ya la mayoría ahora ya no las recuerda. Hoy en día mi padre tiene 87 años y tiene la enfermedad del Alzheimer, una condición en el cerebro que hace que pierdan la memoria. Lamento mucho que haya pasado por esta situación. Antes las pláticas con él eran extensas y largas. Ahora ya casi no recuerda nada de su vida, recuerda muy poco de su pasado. Por esta razón fue que comencé a narrar relatos e historias de nuestros padres y abuelos, historias que contaban allá por mi rancho. A medida que va pasando el tiempo y con el envejecimiento de nuestros ancianos, siento que éstas están quedando en el olvido.